acabamos de vivir. Una semana en la que, aparte del ajetreo del trabajo, de temas de salud, de temas de familia, en numerosas ocasiones hemos pecado, en la que en numerosas ocasiones nos hemos subido al curso de la vida, nos hemos metido en los quehaceres diarios. Seguro que en alguna ocasión hemos confiado en nuestras fuerzas, en nuestro saber, en nuestra propia sabiduría. Y es posible también que en algún momento nos hayamos olvidado de nuestro Salvador. Y hoy venimos esta tarde a la iglesia y nos podemos encontrar ahí como en medio de un oasis, en medio de la semana. Vemos a los hermanos, abrimos la palabra, recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz, su salvación, todo cuanto Él ha hecho por nosotros. Y es bueno que constantemente estemos trayendo las verdades de la palabra de Dios a nuestra mente, que recordemos que la salvación no solo nos salva de la muerte espiritual, sino que además nos trae una vida espiritual. Y ser cristiano no es un título, sino que es algo que se experimenta en nuestro día a día, que podemos experimentar en nuestro día a día, y caminar en comunión con Cristo es algo glorioso. De modo que cada uno de sus hijos, tú y yo, si estamos en Cristo, tenemos razones para descansar en el Señor, para estar en el reposo de Dios. Tenemos razones para descansar en nuestro Señor Jesucristo. Y aun a pesar de cada una de las vicisitudes que nos encontramos en nuestro día a día, en nuestro andar diario, a diferencia del resto de personas, los creyentes tenemos a nuestro Señor Jesús, el cual muestra su gracia para con nosotros, siendo el sumo sacerdote misericordioso y fiel. Y en medio de toda esta vorágine, de toda esta semana, de todo este mes, de toda esta vida, quiero que meditemos en esta tarde brevemente y nos deleitemos y descansemos en tres cualidades que hacen de Jesús nuestro gran sumo sacerdote. Y en medio de toda esta vorágine de la vida vamos a leer unas palabras que son de refugio, en las que encontramos grandes promesas para nosotros. Hebreos capítulo 4, los versículos 14 al 16. Recuerda que esta carta de Hebreos es una carta que nos presenta la superioridad o preeminencia de Cristo. Y en estos pasajes, en estos versículos, vemos tres cualidades que hacen de Jesús nuestro gran sumo sacerdote, el cual nos provee de gracia y misericordia en medio de nuestra vida. Dice Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y seguro que es un pasaje que todos conocemos, que todos hemos leído muchas veces, y vamos a meditar en él viendo tres cualidades que hacen de Jesús nuestro gran sumo sacerdote, donde podemos descansar en medio de las vicisitudes de la vida. La primera de estas características la encontramos en el versículo 14 y es su sacerdocio perfecto. Su sacerdocio perfecto. Fíjate lo que dice el versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Bueno, ahí aparece un término, sumo sacerdote. Y es que Dios escogió a los sacerdotes del antiguo Israel para que fueran los mediadores entre su pueblo y entre él. Y bajo el antiguo pacto, y esto lo vemos en el Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote era aquel que podía ofrecer el sacrificio más alto, el de mayor nivel, por así decirlo, y eso solo lo podía hacer una vez al año
en el día de la expiación. Ese sumo sacerdote llevaba de manera simbólica todos los pecados del pueblo hasta el lugar santísimo y allí derramaba sangre sobre el propiciatorio como sacrificio para expiar los pecados de todos ellos. Podemos decir que el sumo sacerdote representaba a todo el pueblo ante Dios, pero ese sumo sacerdote no era alguien perfecto, sino que era alguien imperfecto, pecador, y es por ello, y esto lo vemos en Levítico 16, que él mismo, antes de ofrecer ese sacrificio, antes de poder entrar al lugar santísimo, debía de hacer una ofrenda por su propio pecado, ya que este sumo sacerdote era pecador. Además, el tiempo que podía estar en el lugar santísimo no era prolongado en el tiempo, estaba limitado. Solo podía estar durante un tiempo haciendo ese sacrificio, no era algo que se pudiera allí sentar, demorar en el tiempo. Tan pronto como hacía ese sacrificio, él tenía que salir de allí y ya no regresaba hasta el próximo año. Y así todos los años, y así año tras año, además de la multitud de sacrificios adicionales que había que hacer. Un proceso que no terminaba nunca, porque tanto el sacerdocio como los sacrificios no eran perfectos. Pero aquí habla de otro sumo sacerdote, dice el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. A diferencia de ese tipo de sacrificio, ese tipo de sacerdotes, Jesús hizo el sacrificio perfecto. Su sacrificio fue una vez y para siempre. Fue un sacrificio perfecto y se sentó para toda la eternidad a la diestra del Dios Padre. Fíjate, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Está hablando ahí del Hijo y dice el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que la expiación por el pecado de Jesús no fue una expiación cualquiera, sino que Jesús mismo, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, hizo la expiación perfecta a causa de tu pecado y a causa de mi pecado, cumpliendo el propósito por el que Él mismo se hizo hombre en obediencia al Padre, quedando la obra completada cuando entró en el cielo y se sentó y se presentó en el lugar santísimo. Fíjate, Hebreos capítulo 9, versículo 12. Bueno, podemos leer desde el 11. Dice el 11, Hebreos 9, 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que este es Jesús y esta es su obra en la cruz para cada uno de sus hijos. Y esto es algo en lo que hoy tú y yo, si estamos en Cristo, podemos y debemos gozarnos. En medio de toda esta vorágine de la vida, de trabajo, de niño, de enfermedad, tenemos esto, un sumo sacerdote que está sentado a la diestra de Dios. Debemos aferrarnos a nuestro Salvador. ¿Tienes preocupación? ¿Vives con ansiedad? ¿Vives con miedo? ¿Cansado? ¿Con incertidumbre? Bueno, aquí tienes algo que debe de ser de ánimo. Los verdaderos creyentes se aferran a Cristo. Nos aferramos a la obra de nuestro Salvador en la cruz. Nos aferramos a nuestro sumo sacerdote, que es grande, que es perfecto, el cual realizó el único
sacrificio que se necesitaba y que solamente Dios Padre aceptaba por nuestro pecado. Así que hoy ya no necesitamos de muchos sacerdotes ni de intermediarios entre Dios y los hombres, entre Dios y tú. Solamente los creyentes somos sacerdotes en el sentido de que debemos de proclamar a Cristo, su obra, la palabra, con el único propósito de que Dios arrastre a las personas al arrepentimiento y puedan ser perdonados por su gracia. Es por la fe en Jesús y solo por la fe en Jesús que cualquier persona, sea de la nación que sea, puede entrar directamente en la presencia de Dios. Y cuando el Señor Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó, ¿conocéis esto? De arriba abajo. Y ahora el acceso a Dios quedó totalmente abierto para quien quiera entrar en los términos que Dios ha establecido en su palabra. Así que la primera de estas cualidades que nos deben hacer descansar, que nos deben dar gozo, tranquilidad en medio de esta vida, es su sacerdocio perfecto. La segunda de ellas es su persona perfecta, su persona perfecta. Y esto lo tenemos en el versículo 15. Dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y la mayoría de esta sociedad parece pensar que Dios está alejado de la humanidad, que Dios está alejado de las preocupaciones humanas. Pero la realidad y lo que vemos en la Escritura es que Dios mismo se hizo hombre. Vemos que Jesús era Dios, 100% Dios, pero que en su humanidad Él experimentó nuestros sentimientos, experimentó emociones, experimentó tentaciones y experimentó dolor. Dios nuestro Salvador, el cual adoramos por su salvación, Él mismo se hizo hombre para participar de la tentación, de las pruebas, de los sufrimientos de los hombres y además triunfar sobre ellos. Ahora, ¿por qué? ¿Para qué hizo esto? Bueno, para que hoy pudiera ser nuestro sumo sacerdote comprensivo y que pudiera compadecerse. Y es también un consuelo para nosotros en medio de la semana, en medio de tantas veces que nos descarriamos, tantas veces que podemos llegar a actuar en contra de la palabra de Dios, tantas veces que vienen a nuestra mente pensamientos humanos que están en nuestra propia debilidad humana. Claro que trae consuelo y claro que nos podemos gozar en saber que Cristo ha pasado por mucho más de lo que nosotros experimentamos en nuestro día a día. Cuando tenemos problemas, cuando estamos tristes, deprimidos, desalentados, cuando somos tentados, la Biblia tiene una promesa y una verdad para ti. La Biblia nos enseña que Jesús se compadece de nuestras debilidades. Jesús no solamente es misericordioso y fiel, sino que es comprensivo. Se compadece con nosotros en cada peligro, en cada prueba, en cada situación que vivimos en nuestro día a día. Y es porque Él ya pasó por todas estas cosas. Y ahora mismo, como dice ahí, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Claro, esta idea ahora en nuestra mente y en la era cristiana es ciertamente comprensiva como cristianos, pero esto para un judío era algo incomprensible. Esto era un auténtico shock, porque ellos tenían la certeza de que Dios era santo, justo, sin pecado, omnipotente, y no podían entender que ese Dios que estaba en cierta medida exaltado pudiera sentir dolor y mucho menos pudiera ser tentado. Pero esto es así, esta es la realidad. Y fijaros, estas son palabras de consuelo, de alivio, de seguridad en medio de nuestro día a día. Dios se compadece de tus debilidades. Y esta palabra debilidades no se refiere directamente al pecado, que se esté compadeciendo de nuestro pecado, sino se está refiriendo en cierta medida a flojera,
a falta de firmeza, se refiere a todas las limitaciones que tenemos como humanos, a todas esas pequeñas cosas que pueden llegar a agobiarnos, que nos pueden hacer estar tristes, que nos impacientan, que nos preocupan, y por supuesto también a todas esas situaciones de pecado que nos pueden hacer desfallecer, que nos pueden agobiar, que nos pueden hacer sentir mal con nuestro Señor. Y esto es cierto, nos sentimos así en muchas ocasiones. Pero lo que dice el texto aquí es que Jesús pasó por todas esas cosas y que lo hizo en un grado mayor que nosotros y que además lo hizo sin pecado, para que su sacrificio en la cruz fuera perfecto. Y por eso dice ahí, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, y al final ahí, pero sin pecado. Aunque fue tentado en todo, para que pecara, aunque estuvo expuesto a la tentación, ni siquiera la más ligera mancha de pecado entró en su mente o se expresó en su estilo de vida. Y este es Jesús, este es nuestro sumo sacerdote compasivo y cuyo sacerdocio es perfecto. En tercer lugar, y lo tenemos en el versículo 16, es su provisión perfecta. Su provisión perfecta. Dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que no solamente tenemos nuestra fe en un Dios que nos entiende, que puede compadecerse de nosotros, sino que también nos va a proveer de forma perfecta. Jesucristo conoce nuestras tentaciones, conoce nuestros miedos, nuestras incertidumbres, nuestros malos pensamientos y nos va a sacar de ello porque su provisión es perfecta. Es ante el trono de la gracia donde podemos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Claro, en la antigüedad, las personas comunes, las que no estaban en las grandes élites, alguien que era común, corriente, no podía acercarse a los gobernantes. Algunos de estos ni siquiera permitían que los oficiales de más alto rango, es decir, las cúpulas, pudieran acercarse sin permiso. Y hay un ejemplo bíblico de la reina Esther, quien arriesgó su propia vida para acercarse al rey Ahasuero sin invitación, a pesar de que era su esposa. Esto lo vemos ahí en Esther 5. No era fácil acercarse a los gobernantes. Había como una barrera que impedía que el pueblo normal, el pueblo llano, pudiera acercarse a los altos poderes. Sin embargo, lo que nos dice este versículo es todo lo contrario. Este increíble versículo, que es increíble hoy para nosotros, pero que sería mucho más impactante aún en la antigüedad, nos dice que da igual los pecadores que seamos, nos da igual lo poco que merezcamos estar con Dios, que podemos acercarnos al trono de Dios en cualquier momento para obtener perdón y salvación, con la certeza de que Cristo te va a recibir con misericordia y con gracia. Esto es tremendo. Acerquémonos pues con confianza, confiadamente al trono de la gracia. Y es que por la muerte de Cristo en la cruz, el trono de juicio divino se convirtió en el trono de la gracia para quienes confiamos en Dios. Jesús derramó su sangre por los pecados de sus escogidos. Jesús derramó su sangre una vez y para siempre por los pecados de todo aquel que en Él cree. Y esa es su provisión perfecta. Esa es la provisión perfecta para nosotros, para sus hijos. Y la Biblia habla mucho, constantemente, de la justicia de Dios. Pero qué terrible, qué trágico sería para nosotros el pensar que Él solamente fuera justo y no nos proveyera de su gracia. El hombre por naturaleza lo que merece es la muerte. La paga del pecado es la muerte. El hombre por su pecado
merece la sentencia, una sentencia justa, la muerte. El hombre necesita desesperadamente, urgentemente, la salvación, el regalo de la gracia. Y lo que nos dice este versículo es que a este mismo trono de la gracia puede ir cualquier persona con confianza y seguridad. Es el trono de la gracia provisto para sus hijos. Es en el trono de la gracia que podemos alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, Satanás lo que quiere es todo lo contrario. Satanás quiere que nuestra vida esté enfocada en todas las cosas que hacemos mal, en todos los malos pensamientos que están en nuestra mente, en nuestro día a día. Quiere que estemos enfocados en lo que nos hace estar tristes, quiere que estemos desalentados, que pensemos en todo aquello que nos hace desfallecer. En la incertidumbre por el trabajo, en la incertidumbre, en la preocupación por la salud, por la situación mundial que estamos viviendo, Satanás quiere que nos olvidemos de nuestro gran sumo sacerdote, el cual intercede por cada uno de nosotros y se compadece de nuestras debilidades. Y Satanás constantemente está usando esto. Satanás busca que las iglesias se aparten de Dios, se aparten de su palabra revelada, que se centren en, ¿cómo podemos solventar estos miedos, estos problemas de forma humana, con un aspecto psicológico, que se aparten de la doctrina verdadera, que anden centrados en el hombre, en los problemas, y que se quede a un lado Jesús y su obra en la cruz? Pero aún a pesar de eso, la iglesia es columna y sostén de la verdad. Y es por ello que debemos de buscar, debemos de seguir proclamando un evangelio centrado en la verdad de Dios. Un evangelio que anuncie, que proclame a Cristo y a la obra perfecta de Cristo en la cruz. Un evangelio que no esté centrado en el hombre, sino un evangelio bíblico centrado en Dios. Cuando vemos estas grandes verdades de lo que Dios ha provisto en su gracia para con nosotros, nuestra respuesta debe ser vivir para la gloria de Dios. Debemos de tener un concepto grande de Dios, sabiendo cuán grande es Él. Dios es el soberano sobre el cielo y la tierra. La iglesia debe vivir para la gloria de Dios. La sociedad necesita personas no con un alto dote psicológico, no con una gran oratoria, no que sean buenas personas, sino que lo que la sociedad necesita hoy es personas que amen a Dios sobre todas las cosas, que vivan el evangelio, que proclamen a Cristo, sabiendo cuán grande es Dios, que tengan un alto concepto de Dios y que aún en medio de las vicisitudes podamos descansar en las promesas que hemos estudiado en esta tarde. Que el Señor nos ayude a meditar en estas verdades y que pueda traer consuelo, aún en medio de las diferentes circunstancias que podamos estar atravesando, sabiendo que tenemos el garante seguro de la promesa y que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo en que podemos abrir tu palabra, acudir a ella, Señor, como refrigerio necesario para nuestra vida. Señor, y reconocemos que a veces nos subimos al carro de esta vida y podemos estar expuestos a perder el norte. Y queremos, Señor, traer a nuestra mente, a nuestro corazón, estas verdades en las que poder meditar, poder interiorizar, Señor, que nos traen descanso al considerar, Señor, la obra de Cristo en la cruz, nuestro gran sumo sacerdote, aquel que hizo el
sacerdocio perfecto, sabiendo que su persona es perfecta y su provisión es perfecta para cada uno de nosotros. Señor, queremos vivir de una manera que te agrade, de una manera que glorifique tu nombre y aún en medio del miedo, de la incertidumbre, de los problemas, Señor, que estas verdades puedan venir a nuestra vida, sabiendo que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, tentado en todo, sin pecado, Señor. Y sabiendo, Señor, que tenemos acceso directo, gracias a la obra de Cristo, al trono de la gracia. Y es allí, Señor, y no en cualquier aspecto humano o filosófico o en psicología terrenal, donde podemos alcanzar misericordia, hallar gracia, Señor, y poder vivir de una vida acorde a tu voluntad. Señor, gracias por este tiempo y tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.